Hola. No quiero usar mi nombre real, así que lo cambiaré. Me llamo Victoria. Tenía 21 años y estaba en el último año de la carrera de ingeniería cuando todo ocurrió. Jamás creí en brujas, maldiciones ni en el mal disfrazado de amabilidad hasta ese día. Mi infancia fue dura. Mis padres apenas tenían para comer, pero mi madrina, amiga de mi madre, siempre nos ayudó. Tenía un hijo. Crecimos juntos. Siempre fue raro, pero era como un primo más. O eso creía. Años después, cuando ya era una joven universitaria, recibí un mensaje por WhatsApp. Era él. Comenzó con saludos normales, pero pronto su tono cambió. Me ofreció dinero por sexo. Me sentí enferma. Aunque por un instante la desesperación me hizo considerar su oferta, me arrepentí. Le dije que no. Lo bloqueé. Pero no paró. Nuevos números, nuevos mensajes. Y uno que me congeló el alma: nadie juega conmigo. Mi ansiedad creció. Vivía con miedo. Tenía pesadillas con él. Ver su cara en la calle. Sentir su voz en mi oído. Me sentía sucia. Quise distraerme. Descargué una app de citas. Fue ahí donde conocí a Samuel. Era atento, mayor que yo, muy seguro. Me hacía reír. Me ofreció verse. Y accedí. Mi corazón pedía salir del agujero. Tuvimos relaciones, pero no fue como lo esperaba. Dolió. No solo físicamente. Fue como si algo en mí se quebrara. Él me gustaba, o eso creía. Me mandaba flores, me protegía, incluso me ofreció confrontar al hijo de mi madrina. Por un tiempo, me sentía salvo. Hasta que empezó a cambiar. Sus celos eran enfermizos. Me espiaba. Me hacía mostrarle en videollamada donde estaba. Decía cosas como: eres mía. Nadie más puede tocarte. Yo pensé que estaba loco, hasta que entendí que eso ya lo había escuchado antes. Una noche discutí con mi padre. No quería volver a casa. Samuel no contestaba. Al rato, me bloqueó. Dijo que yo estaba con otro. Me dejó. Pero los mensajes del otro, el verdadero monstruo, volvieron. Llamadas en la madrugada. Voces susurrando mi nombre. Una figura mirándome desde un coche rojo frente a mi casa. Una noche me amenazó. Salí. Me recogió. Me llevó a un motel. No quería bajar. No me dejó elegir. Hizo lo que quiso. Yo solo lloraba. Su cara ya no era completamente humana. Sus ojos estaban hundidos. Negros. Como si se hubiera podrido por dentro. Su risa no era suya. Era más grave. Como si alguien más hablara desde su garganta. Esa noche entendí algo: nunca fue humano. Ni él, ni Samuel. Me atraparon. Me marcaron. Me ofrecieron como carne. Los días siguientes, me miraba al espejo y no me reconocía. Comenzaron a pasar cosas extrañas. El espejo se empañaba con palabras que no escribí. Mi celular vibraba a las 3:33 de la mañana, mostrando notificaciones de números que no existían. Un día, desperté con la muñeca morada, como si alguien me hubiera sujetado mientras dormía. Mis amigas decían que tenía la mirada apagada. Yo ya no era Victoria. Me sentía observada. Como si un ojo invisible me acompañara donde fuera. Intenté deshacerme del teléfono. Lo arrojé desde un puente. Al día siguiente estaba en mi escritorio. Con un mensaje nuevo: tú dijiste que sí. Decidí ir a la casa de mi madrina. Estaba abandonada. Sucia. Oscura. Dentro, encontré un altar extraño, con fotos mías quemadas por los bordes, ropa interior que me habían robado, y una vela negra que no dejaba de arder, sin consumirse.
Sentí una mano tocarme el hombro. Me di vuelta. Estaba él. Pero no era él. Tenía la boca cosida con hilos oscuros. Sus ojos sangraban. Y una sombra más grande lo envolvía. No habló. Solo me señaló. Y luego, desapareció en un estallido de humo espeso. Salí corriendo. Desde entonces, algo me sigue. Escucho pasos en la noche. Veo su figura reflejada en ventanas. Cuando intento dormir, siento una mano fría en mi espalda. No tengo descanso. El hijo de mi madrina no solo me marcó. Me ofreció en algo más antiguo que cualquier culto. Ahora soy parte de eso. Mi ex intentó volver a buscarme. Lo detuve. No podía arrastrarlo conmigo. Le dejé una carta donde le decía, lo siento. No me sigas. Si lo haces, no volverás a ser tú. Y si estás escuchando esto, te lo ruego, nunca aceptes mensajes extraños. Nunca confíes en apps. Y por sobre todo, jamás digas que sí. Porque hay cosas que no solo quieren tu cuerpo. Quieren tu alma. Prepárate, porque la siguiente historia podría quitarte el sueño. Mi familia siempre ha vivido en un mismo terreno, la casa de mi abuela, la de su hermano, y la de mi bisabuela, alineadas como si el tiempo se hubiese congelado ahí. Casas viejas, de paredes gruesas, ventanas de madera y techos que crujían con el viento, como si quisieran hablar. Lo que nadie se atrevía a decir era que algo en ese terreno no estaba bien. Todo comenzó una noche en la que se celebraba un rosario en casa de mi tío. La sala estaba llena de veladoras y rezos apagados. Mi bisabuela también estaba en el rosario. Pero cuando miré hacia su casa, a través del patio, noté que la luz de la cocina estaba encendida. Hasta ahí, nada raro. Pero lo que vi en la ventana me dejó helada, una mujer, con el mismo corte de cabello y la misma bata de mi bisabuela, moviéndose dentro de la cocina. Pensé que quizás había regresado sin que nadie la notara. Pero en cuanto volteé, mi bisabuela seguía sentada frente al altar del rosario. No se había movido. Mis primos también lo vieron. Ninguno quiso decir nada. Esa noche, nadie mencionó lo ocurrido. Pero los ojos de todos lo decían, no era un error. Lo vimos. Esa fue la primera vez. Con los años, noté que una parte de mi casa parecía distinta, como si el ambiente pesara más allí. La terraza del patio daba justo a esa sección. Un día, mientras jugábamos, mi hermana se detuvo en seco. ¿Viste eso?, me preguntó. Me acerqué a la reja, alguien caminaba dentro del patio. La verja estaba cerrada con candado, nadie podía haber entrado. Era una sombra alta, sin rostro, que se desvaneció en la esquina de la cocina. Esa misma noche, la sensación de que alguien nos miraba se volvió insoportable. Días después, empecé a notar algo todavía más escalofriante. La figura de mi padre comenzaba a aparecer en momentos en que sabíamos que no estaba en casa. Lo veía pasar por el pasillo, con su uniforme de trabajo, el mismo con el que salía cada mañana. Cuando corría tras él, no había nadie. A veces lo veía entrando a su habitación, pero mi madre me recordaba que él aún estaba en la fábrica, que no regresaba hasta la madrugada. La figura no hablaba. Solo caminaba. Siempre por los mismos lugares. Un día, mi hermana gritó desde el baño. Dijo que había escuchado a papá llamarla, pero cuando salió, él no estaba. La voz que la llamó, según ella, no tenía tono humano. Después, nuestros gatos comenzaron a comportarse de forma extraña. Uno de ellos, Kuro, se quedaba mirando fijamente hacia la entrada del pasillo. Su lomo se arqueaba, sus orejas se echaban hacia atrás, y empezaba a bufar. Lanzaba zarpazos al aire como si algo invisible lo amenazara. A veces lo encontrábamos escondido bajo la cama, temblando. Una noche me quedé sola. Mamá se fue con mi tía, papá en el trabajo. La casa estaba en silencio.
Me puse música para relajarme, pero mi gato se paró de golpe frente a la cocina y empezó a gruñir. Lo seguí, pero no vi nada. Me encogí de hombros, tratando de ignorarlo. Fue entonces que sentí el tirón. Una mano invisible aló mi camisa por la espalda. No fue leve. Fue como si alguien me agarrara con fuerza, impidiéndome moverme. Grité, pero nadie respondió. Me giré en seco. No había nadie. Corrí por alcanfor, una vela y comencé a rezar. Lloraba mientras recitaba oraciones que mi abuela me había enseñado. Encendí la vela frente a la puerta de la cocina. La flama no dejaba de temblar, como si el aire estuviera vivo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, con el rosario en la mano. Al amanecer, la vela se había apagado sola. Y desde entonces, la figura no volvió a aparecer, al menos, no durante un tiempo. Pero lo más aterrador fue lo que descubrí al revisar unas cajas antiguas en el desván. Una fotografía. Vieja, sepia, doblada en las esquinas. Era de la madre de mi bisabuela. La mujer en la cocina. Tenía los mismos ojos. La misma postura. Pero lo que me hizo soltar la foto fue que, ella también llevaba el uniforme de trabajo de mi padre. Esa noche soñé con ella. Me hablaba sin mover la boca. Como si su voz saliera de la casa misma. Decía mi nombre una y otra vez, hasta que el suelo bajo mis pies empezó a abrirse y yo caía hacia una oscuridad sin fondo. Desde entonces, sé que el terreno no está limpio. Que esa figura aún camina cuando las luces están apagadas. Y que cuando veo a mi padre, siempre me aseguro de que no sea el otro. Y tú, si alguna vez ves a alguien que reconoces, asegúrate de que realmente sea quien crees. Porque hay sombras que se disfrazan de lo que amas, para que confíes, antes de que sea demasiado tarde. Hola, buenas noches. Antes de comenzar esta historia, quiero que me digas desde qué país y estado me estás escuchando. Y si disfrutas de estas historias de terror, no olvides seguirme, dejar tu like, y compartir con alguien que se atreva a escucharlas contigo. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen. Porque lo que vas a escuchar, no te dejará dormir. Hay cosas que uno vive de niño que se quedan pegadas como el olor de la sangre seca. Yo crecí en un barrio al borde de un caserío, en los años 90. En aquel tiempo las calles eran de tierra dura y los días sabían a polvo, sudor y miedo. Todo comenzó una tarde cualquiera. El sol se estaba metiendo detrás de los techos de zinc cuando la voz corrió como pólvora, se ahorcó uno, en el tendedero del bloque 4. Todos corrimos, éramos niños, pero nos empujaba esa curiosidad morbosa que no entiende de límites. Y ahí estaba. El tipo colgaba de una sábana atada al tubo del tendedero. Los ojos abiertos. Hinchado. Moviéndose levemente con el viento. Nadie nos detuvo. Nadie pensó que eso nos afectaría. Pero yo nunca olvidé cómo se balanceaba, como si su alma no se hubiera ido del todo. Unas semanas después, algo peor. Regresábamos de la escuela, riendo, con las mochilas colgando. Y justo frente a nosotros, un señor que siempre saludaba en la esquina se detuvo de golpe. Se desmayó como si le apagaran un switch. Cayó al suelo. Tenía la boca abierta. Tenía un dulce de menta. Y cuando su cabeza golpeó el cemento, se quedó así. Quieto. Dicen que fue una sobredosis. Que el corazón se le explotó por dentro. Pero lo raro, lo que me persigue, es que en su boca, el dulce giraba, como si aún lo chupara, como si la muerte no lo hubiese terminado de agarrar. Después vino lo del perro. Teníamos un boxer. Se llamaba Tyson. Era bravo, sí, pero era parte de la casa. Un día, sin razón aparente, mordió a mi hermana en el brazo. Mi padrastro no dijo una palabra. Fue al cuarto. Sacó el revólver. Regresó. Nos miró. Y le pegó un tiro en la cabeza al perro frente a todos.
La sangre salpicó la pared como una flor negra. Tyson ni siquiera lloró. Solo se desplomó. Desde entonces, la esquina del patio donde cayó el perro se quedaba mojada, aunque no lloviera. Después de eso, las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a soñar con el hombre colgado. Pero en el sueño, me miraba. Y cada vez que lo hacía, los ojos estaban más cerca. Como si se balanceara hacia mí. Hasta que una noche, desperté empapado en sudor, y vi, colgado del marco de mi puerta, alguien. La forma de un cuerpo, oscilando, apenas visible. Pero se desvaneció. Después vino la voz del Señor del Dulce. Escuchaba murmullos en el baño, susurros como si alguien intentara hablar con la lengua dormida. Un día, mientras me lavaba los dientes, la pasta cayó al piso. Al agacharme, vi algo reflejado en el azulejo, una cara con la boca abierta. Pero no era mi cara. Y Tyson volvió. Lo escuchábamos. Sus pasos pesados en el pasillo. Las uñas raspando el piso. Mi hermana juró que una noche lo vio sentado a los pies de su cama, con la cabeza ladeada, como si esperara una orden. Mi padrastro cambió. Empezó a dormir con la luz prendida. Decía que alguien le susurraba al oído cada noche. Que sentía un aliento caliente detrás de la nuca. Una vez lo encontramos llorando frente al patio, mirando la mancha seca en el cemento. Decía que el perro le ladraba en sueños. Que le hablaba. Un día, no aguantó más. Se encerró en su cuarto. Y cuando mamá logró entrar, lo encontró escribiendo con sangre en la pared, todos están colgados por dentro. Lo internaron. Y nosotros nos mudamos. Años después volví. Solo quería ver la casa. El barrio seguía igual. Ruido, motos, niños sucios de rodillas. Pero al llegar a mi antigua casa, noté algo en la acera del frente. Una mancha. Oscura. Redonda. Igual a la del patio. Y cuando me acerqué, sentí un aire frío salir de la puerta, aunque el día era caluroso. Entonces lo vi. En la ventana. Un perro. Con la cabeza ladeada. Esperando. Y detrás de él, alguien colgado. Balanceándose. Con los ojos abiertos. Desde entonces, cada vez que duermo, sueño con el dulce de menta girando solo. Como si la muerte me estuviera saboreando de a poco. Gracias por seguir mi página, amigos. Historia número 4. Soy de esas personas que prefieren su propia compañía antes que la presencia de cualquier otro ser humano. Callada, encerrada en mis pensamientos, disfrutando del silencio más que de cualquier conversación. Y lo que viví hoy fue la prueba más clara de que a veces la soledad también escucha y responde. Esa tarde, sin previo aviso, mi familia decidió ir al cementerio. Odio cuando me avisan a último minuto. Pero mi celular estaba completamente cargado, así que al menos podría ponerme los audífonos, escuchar música y desconectarme del mundo, como siempre. Apenas llegamos, me alejé. No estaba de humor para charlas incómodas ni para fingir emoción frente a tumbas que apenas recordaba. Pero mi tío, como siempre, se molestó con mi actitud y me quitó los audífonos. Me regañó por no estar presente, pero en ese lugar, lo último que uno debería hacer es estar presente. Mis primos, como niños, comenzaron a bromear con los huecos sin ataúdes, cavados y esperando. Se empujaban, decían cosas como, imagina que alguien cae ahí y no puede salir, o si alguien se asoma, ¡pum!, lo pateamos y cae. Yo solo pensaba lo obvio, no hace falta estar ebrio para cometer una estupidez. Aproveché un descuido y recuperé mis audífonos. Caminé rápido. Quería desaparecer. Estuve al menos 15 minutos alejándome de todos hasta que no vi ni una sola silueta familiar. Y aunque era mi primera vez en ese cementerio, y tenía los ojos cerrados mientras tarareaba la canción en mis oídos, no me perdía. Sabía exactamente a dónde iba, aunque no sabía por qué. Fue entonces cuando lo sentí.
Una mano. Pequeña. Fría. Agarrándome del brazo. Maldito Agustín, pensé. Seguro era uno de mis primos molestándome. Pero al abrir los ojos, casi me desmayo. Frente a mí había un niño. Pequeño, sí. Pero no era Agustín. No era un niño vivo. Tenía el cabello chamuscado, como si hubiese sido quemado. Su piel era tan blanca que parecía de cera, y lo más aterrador, no tenía ojos. Solo cuencas negras que parecían pozos. Aún así, sentí que me miraba, y que estaba triste. No habló. No hizo ruido. Solo se giró y comenzó a caminar. Yo no sé qué fuerza me hizo seguirlo. Pero lo hice. Caminamos por pasillos que no había visto antes, entre tumbas viejas cubiertas de maleza, hasta llegar a una en particular. La foto en la lápida era la de un niño, él. No cabía duda. Tenía la misma cara, pero viva. A su lado, otra tumba. En la foto, él, una mujer sonriente, y un hombre. Frente a sus tumbas, flores marchitas, floreros caídos. El niño intentó tocar las flores, pero sus manos las atravesaron como si no existieran. Señaló con desesperación. No sé por qué lo hice, pero saqué todo el dinero que tenía y corrí hacia la entrada. Compré flores nuevas, limpias, frescas. Las llevé y las acomodé frente a ambas tumbas. El niño me miró, y por primera vez, sonrió. Y luego desapareció. Me arrodillé. Aunque no creo en nada, recé. Pedí que ese niño y su familia descansaran en paz. Sentí que eso debía hacer. Pero aquí no termina la historia. Porque el verdadero terror comenzó cuando subí al auto. De regreso, el ambiente se sentía extraño. El silencio en el coche era absoluto. Nadie hablaba. Nadie me preguntó a dónde había ido. Y yo no conté nada. Solo pensaba en él. Esa noche, al llegar a casa, sentí algo raro en mi habitación. Olía a tierra húmeda. Mi celular estaba encendido, pero no tenía señal. Fui al baño, y al volver, vi que en mi cama, había una flor. Una de las que había dejado en el cementerio. Pensé que quizás se había caído de mis cosas. Pero la flor no estaba seca. Estaba fresca. Como recién cortada. Traté de ignorarlo. Dormí con las luces encendidas. Pero a las 3:17 de la mañana, desperté con el sonido de algo arrastrándose. Abrí los ojos. Y al pie de mi cama, vi la figura del niño. Más pálido. Más quemado. Sin boca. Sin ojos. Y ahora, sin sonrisa. No hizo nada. Solo señaló mi pecho. Desperté jadeando. Pero esta vez, tenía tierra en la cama. Desde ese día, cada vez que duermo sola, escucho una melodía lejana. Como un tarareo. Como el sonido de un niño, intentando recordar una canción. Sé que me sigue. Sé que no le bastaron las flores. Sé que quiere algo más. Y cuando llegue mi turno, quizás ya tenga mi tumba lista.